Atención y mucho ojo al nuevo varapalo judicial a la ultraderecha mediática. Begoña Gómez pide 2 años de cárcel y 100.000 euros a la agitadora Pilar Baselga por difundir el bulo de que es transexual. La esposa del presidente Pedro Sánchez ha solicitado que sea condenada por calumnias, injurias, después de especular con que es una persona transexual llamada Begoño y con que perdió su trabajo en la Complutense por estar involucrada en el tráfico de drogas. Mientras tanto, la acusada asegura en sus redes sociales que pelea por la libertad de expresión, a la espera de otro juicio por difundir el bulo del Bar España, por el que la Fiscalía le pide 7 años y medio de presidio. Funde distintas teorías conspiranoicas y bulos. Algunas son sobre clásicos de la conspiranoia española, como los atentados del 11M de 2004 en Madrid, y otras más recientes que se refieren a tramas que no existen, como la del Bar España, el bulo de Begoña Gómez, o decir que la mujer de Pedro Sánchez está involucrada en una trama marroquí de narcotráfico. No se despeina al hablar, lo dice con aplomo. En una intervención del programa Los Intocables del canal Distrito TV del 22 de noviembre de 2022 afirmó: me atrevo a decir, hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño. Baselga sigue: nada más llegar a Moncloa, Pedro Sánchez, pues Begoño fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para un instituto de empresa con un programa con África y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos. Por eso la Complutense la despedió. Ninguna de esas afirmaciones son ciertas. Bulos, mentiras y grandes bolas. Y un nuevo varapalo judicial sacude a Vox. El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella que Vox presentó contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de una noticia sobre que habría desvelado el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil investigaba al que fuera asesor de Koldo García. La Sala de lo Penal ha decidido archivar la querella por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, en la línea del criterio de la Fiscalía. Un recorte no es suficiente para poder querellarse. Que hoy ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo Miguel Urbán. Miguel Urbán fue fundador y ex eurodiputado de Podemos, miembro de Anticapitalistas, y Miguel Urbán fue víctima de una de las maniobras más obscenas de la guerra sucia contra Podemos que llevó a cabo el anterior gobierno, el último gobierno del PP. Era básicamente una farsa de que Miguel Urbán vendió 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela para financiar el surgimiento de Podemos. El relato es francamente increíble, pero es verdad que la cúpula policial de entonces llegó a elevarlo a la justicia. Estamos hablando de 2016, Podemos venía a tener un resultado magnífico en las elecciones de diciembre de 2015, empezaba a negociar si entraban al gobierno o no con el PSOE, eso puso de los nervios a muchos, como después hemos visto con distintas maniobras. Pues bien, en 2016 un comisario intentó que la Fiscalía se tragara un informe basado en supuestos confidentes, según los cuales, ojo ahí, Miguel Urbán, que por entonces era bastante conocido, quiere decir, la gente le reconocía de la tele. Pues según esta tesis, Miguel Urbán cogió y llegó con 40 kilos de cocaína, que imagínense ustedes 40 kilos, llevarlos por la calle, 40 kilos de cocaína a un bar de Malasaña. Allí subió al piso arriba, se lo vendió al dueño del bar, que estaba con un tercero, y para celebrar la venta, que además se llevaría la pasta allí en el bolsillo, bajó y en la barra echó ahí cocaína para todos y dijo: hoy hemos hecho una gran cosa por España. Pues esto estaba en un informe policial a raíz de unos supuestos confidentes. Quedó en nada, obviamente, pero a aquella policía le sirvió para acceder a las cuentas de Urbán, para acceder también a datos de Pablo Iglesias, porque claro, el argumento de había que investigar al entorno de Urbán. 10 años después, hoy, Miguel Urbán ha comparecido, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en la causa abierta por las maniobras policiales contra Podemos. Miguel Urbán, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo ha ido la declaración? Bien, tampoco era muy difícil, ¿no? O sea, al final
era tan estrambótico el montaje político, policial que había montado, que no había nada donde poder agarrarlo, ¿no? O sea, te preguntaban, ¿has estado usted alguna vez en el bar Nueva Visión de Malasaña? No, nunca había estado. ¿Ha estado usted alguna vez en Venezuela? Que supuestamente desde ahí venía la cocaína. No he estado en Venezuela. La única novedad, si acaso, ha sido la defensa de uno de los policías imputados, que me ha preguntado por Los Ángeles del Infierno, que si yo conocía a la banda motera de extrema derecha, he dicho que sí, que por la prensa lo conocía, que era un grupo de extrema derecha, y me ha dicho, bueno, pues es que lo relacionan con usted en el caso. Usted en principio nunca ha formado parte de Los Ángeles del Infierno. De momento no. No he formado parte, y yo me ha asombrado. He dicho, Ángeles del Infierno, conmigo. ¿Por qué? Me estaban amenazando. Yo pensaba que tenían alguna información de que me estaban amenazando, ¿no? Y me dice, no, supuestamente es a quien usted le vendió la droga, según el informe, ¿no? Policial. Estamos hablando de que esta causa, por lo estrambótico que es, podría incluso generarnos un poco de sorna, de risa. El propio nombre de la operación, Operación Cardenal, supuestamente era el nombre en clave que utilizaban la policía, la cúpula policial sobre mí. Pero al final lo que fue una gran coartada para intentar montar todo un aparataje político-policial de las cloacas del Estado contra una organización política, y eso es gravísimo. Más allá de lo que me afecta a mí como persona, estamos hablando de que, por lo menos a lo que yo he podido acceder, está unos 270 páginas de informe policial, retrotraen en todo lo que es una investigación prospectiva sobre mí y sobre mi entorno y sobre lo que no es mi entorno. Estamos hablando de que llegan hasta el 2006 en mi vida, en trabajos, viajes, cuentas, entran en mis cuentas de forma ilegal, no tenían ningún tipo de orden judicial para poder entrar en mis cuentas y poder investigarlas. Usted ahí ya era aforado. Yo era eurodiputado, estaba aforado, que ese es otro de los elementos que a lo mejor van a tener que ir al Constitucional, y es curioso, mientras la LOREC contempla el aforamiento de la ley electoral. Sí, la ley electoral del eurodiputado, el Código Penal no. El Código Penal habla de senadores y diputados, pero no de eurodiputados. Es curioso, ¿eh? O sea, no está adaptado el Código Penal a nuestra entrada pero ahora, por en la ejemplo, Unión para investigar Europea. al vice, todo el mundo tiene claro que hay que pedir permiso a Europa. Sí, el problema es que, claro, lo que estábamos, la cuestión fundamental por el tema del aforamiento no es tanto una investigación prospectiva o las ilegalidades que hicieron, sino que se supone que entonces no estaban atacando a una entidad del Estado. Ya. Vale. Y ese es el elemento clave. Una investigación prospectiva sobre mi vida, pero también sobre supuestamente mi entorno. Pablo Iglesias, justifican la investigación a Pablo Iglesias como parte de mi entorno, o por ejemplo a un senador, José Etxebarrieta, de Podemos, que yo en ese momento ni le conocía. Yeah. Y dicen que era mi entorno más cercano al que ellos investigan. De Pablo Iglesias, su entorno tampoco era mucho, ¿no? O sea, quiere decir, usted sumaba ya por entonces a Pablo Iglesias bastante en público. Claro, sí, ¿no? Pero sería curioso entender que si alguna vez investigaron a algún eurodiputado del PP, aprovecharon para investigar a Rajoy, ¿no? Que fue una pregunta que hizo el fiscal y que el juez Pedraz no dejó que se respondiera, ¿no? Hay una cosa muy extraña en todo esto, y es el resto de investigaciones, entre comillas, que hizo esa mal llamada policía patriótica, al poco tiempo se iban publicando en determinados medios de comunicación, digamos, afines. Pero la suya no. ¿A qué lo atribuye? A que lo que era una coartada prospectiva para intentar investigarnos todo lo que pudieran. O sea, algo tan bestia. O sea, es que estamos hablando de que es muy bestia. Uno de los imputados, uno de los policías imputados por investigar a Iglesias, que dice que investiga a Iglesias porque me está investigando a mí, le preguntan directamente si él cree que se podría haber abierto una investigación con los indicios que se presentaban, y él dijo que de ningún modo.
O sea, no había ninguna justificación para poder hacer esa investigación. Pero es verdad que el motivo, 40 kilos de droga para financiar a una organización política, era como tan grave, era tan fuerte, que permitía abordarlo a investigar todo. Y ese es el elemento, es una investigación prospectiva, no era tanto simple un intento de difamación o de dañar nuestra imagen, sino un intento de intentar encontrar algo. Hay que recordar un elemento importante: la Fiscalía Antidroga intenta cerrar en 3 ocasiones esta investigación, porque la investigación dura de noviembre del 2015, hay que recordarlo, elecciones de diciembre del 2015, los mejores resultados de Podemos en las generales, hasta julio del 2016. ¿Qué pasa en julio del 2016? Que terminan las elecciones de junio. O sea, justamente abarca todo ese proceso. Es un proceso fundamental en la política en ese momento, ¿no? Y aquí está la cuestión. Hasta en 3 ocasiones le intenta cerrar la Fiscalía, y es la cúpula de la jefatura del Estado, el FITCO y la UDEF y demás, que lo impiden. ¿Y usted cuándo supo que había sido investigado a este nivel por este asunto? Pues la verdad es que fue bastante... O sea, me llamó un periodista de Infolibre y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, no, ningún problema. Me dijo un número y me dijo, ¿es su DNI? Y le digo, sí. Y dice, ¿sabe que usted ha sido investigado por la Fiscalía Antidroga? Imagínate la sorpresa y cierto estupor, porque no me contó nada más. Solo me dijo que había una investigación de la Fiscalía Antidroga y que supuestamente por eso habían investigado a Pablo Iglesias. Luego he podido ir desengranando, también Pedro Áveda del Diario queda conmigo, antes de publicar me cuenta un poco toda la noticia y me va dando las informaciones que van apareciendo, y a mí me genera mucha ansiedad. Lo tengo que reconocer, más allá del elemento de que creo que esto no es una cuestión personal y la gravedad no es que me investigaran a mí, la gravedad es que investigaran a unas ideas, a unas organizaciones políticas que no iban contra mí, que si no iban contra mis ideas, que no era una cuestión personal, pero a mí personalmente me generó una ansiedad y una indefensión brutal. Usted ha intentado personarse como acusación y hasta ahora sin éxito. Justamente por lo que hablábamos antes del aforamiento, y que no contempla el Código Penal, no contempla a los eurodiputados dentro, ¿no? De esa supuesta protección, y ahí pues hay un debate en ese sentido. Ahora mismo yo he intentado personarme. Cuando salieron las noticias de la prensa, se me rechaza, diciendo que la operación Cardenal no está incorporada a la causa, que si quiero, que lo que tengo que hacer es presentar una querella. Presento la querella, no se me admite la querella, diciendo cosas tan inverosímiles como que no se puede montar una querella con noticias de prensa. No sé si os suena de ¿qué le dicen? Sí, España no se puede. No se puede. En España no se puede. Digo, para que lo sepan, ¿sabes? Todos los oyentes, eso es nuevo totalmente, sí. Sobre todo, lo más curioso es que poníamos el número de fichero policial que tenía la Audiencia Nacional con esas 200 y pico páginas de informe. O sea, que no era lo único es que nosotros en ese momento no teníamos acceso a esa información, y lo que teníamos que era citar las fuentes, que en este caso eran periodísticas, pero que sí que citaban números de expediente y demás, y lo único que tenían que hacer era pedirlo. La cuestión del aforamiento, que también había ahí un debate, y entonces era si la Audiencia Nacional era el lugar adecuado para presentar la querella o no. Y ahora, cuando ya se ha tenido que incorporar toda la operación Cardenal
a el juicio que está habiendo con el tema de las cloacas, Podemos y demás, hemos vuelto a pedir la personación. En este caso nos apoya el fiscal, Pedraz no lo ha apoyado y ahora mismo lo estamos recurriendo. ¿En qué cree que va a quedar o cómo cree que puede terminar esta causa? No lo suyo específico, sino la causa que se sigue, que instruye al juez Pedraz en la Audiencia Nacional por esa supuesta guerra sucia contra Podemos. ¿Cree que pagará a alguien? No. O sea, si tú me preguntas lo que yo pienso, es que creo que no. Pero creo que es necesario intentar llegar hasta el final, hasta donde podamos llegar. Estamos hablando que esto no es un comisario corrupto, no es una manzana podrida. Estamos hablando de los aparatos de seguridad del Estado, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de que los aparatos del Estado intentaron impedir que unas ideas políticas, que una opción política pudiera legítimamente, en un marco democrático, ganar unas elecciones. Eso dice mucho de la democracia que tenemos, dice mucho del régimen del 78 y habla de los límites de la democracia liberal tal como la conocemos ahora mismo. Poner en tela de juicio todo eso con una sentencia es mucho.